Resulta que a lo largo del día podemos llegar a tener unos 60.000 pensamientos. Y cuando nos metemos en bucle en esos pensamientos y no paramos de rumiar mentalmente, lo único que vamos a hacer es sentir angustia y ansiedad. Y además no vamos a llegar a ninguna solución. ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto a menudo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la rumiación mental. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que tratamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos que están relacionados con ella. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como nos ha contado Rubén, hoy vamos a hablar de la rumiación mental. Mucha gente utiliza esta palabra y se siente muy identificado con estas dos palabras. Así que yo empezaría, Rubén, por decir, quizá antes de hablar de la rumiación y empezar a definir y empezar a aclarar y a profundizar más en ella, tendríamos que hacer alusión al término preocupación. Muchas personas se sienten muy frustradas por tener preocupaciones, ¿no? Yo creo que también hay que darle determinada normalización, que todos nos preocupamos y que, bueno, pues dentro de algún modo, ¿no? Una preocupación en que no sea excesiva puede ayudarnos, ¿no? Y puede ser un motor para poder encontrar soluciones, pero claro, vamos a ver que esto no siempre es así. ¿Cómo definimos la preocupación? Bueno, pues entendemos la preocupación como esa cadena de pensamientos o también puede ser de imágenes que están cargadas de afecto negativo y las personas lo perciben como relativamente incontrolables. Podríamos decir, ¿no? Como decía, que la preocupación es un fenómeno relativamente habitual y que pues, el objetivo es que nos intente acercar a esa búsqueda de soluciones y poder, bueno, pues resolver esos conflictos que acuden, ¿no? En nuestro día a día. Pero ¿qué ocurre muchas veces con la preocupación? Bueno, pues que lejos de ser una herramienta útil que nos pueda ayudar a ser más resolutivos, nos quedamos atrapados. Nos quedamos atrapados en un fin de pensamientos que son circulares, que son en bucle, que nunca acaban, que se viven como intrusivos por la persona, que esto es muy importante. Acuden a la mente de la persona de una manera bueno, se define como incontrolable y acaban generando pues, emociones negativas y ahí sobre todo acaban, bueno, pues deteriorando mucho nuestro funcionamiento. Así que ahora que ya sabemos qué es esto de preocuparnos, vemos que es algo habitual, pero que puede, bueno, pues, convertirse en un conflicto, yo te preguntaría, Rubén, entonces, ¿qué es la rumiación mental? ¿Es diferente esto de la preocupación, la rumiación mental, estos dos términos? ¿Qué ocurre con esto de la rumiación? Bueno, la rumiación ya sabemos que es esto que hacen las vacas, ¿no? De estar masticando constantemente el alimento una y otra vez, sin parecer al final que están digiriendo ese alimento. Bueno, pues más o menos yo te diría que la rumiación mental precisamente es este fenómeno psicológico que aparece cuando nuestro foco de atención está enganchado en un pensamiento y no puede salir de ese pensamiento porque precisamente no para de dar vueltas una y otra vez precisamente a la misma situación. En realidad, la rumiación es un intento de buscar una solución a un problema. Lo que pasa es que normalmente ese problema no se puede resolver de esa manera. Así que normalmente la mente lo que está haciendo en ese momento es girar una y otra vez siempre sobre lo mismo. La rumiación suele ser mucho más negativa, ¿no? Suele ser pensamientos o el contenido de la rumiación suelen ser pensamientos más negativos que positivos. Entonces, bueno, estas madejas de pensamientos negativos se apoderan de nuestra mente y se presentan de manera recurrente una y otra vez. Son pensamientos que normalmente aparecen de forma intrusiva en nuestro cerebro y además llega un momento determinado que nos están desbordando porque están generando una serie de sintomatología también, que suele ser ansiosa. Y bueno, además aparecen sentimientos de frustración, de angustia y de ansiedad, Cristina. Ujú. Y fíjate, aquí ocurre algo importante, Rubén, porque claro, las personas al entrar en este bucle, ¿no? ¿Qué queremos? Pues al final entendemos que esto no nos está beneficiando y lo que queremos es salir a toda costa de este proceso de rumiación en el que no paramos de tener pensamientos, que empezamos a entender que esto ya no nos está gustando, no nos está beneficiando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues
muchas veces establecemos una lucha contra todo ello. Empezamos a decirnos que no tenemos que pensar en esto, empezamos a enfadarnos con nosotros mismos, empezamos a aumentar ese nivel de presión diciéndonos que no deberíamos estar así, que no deberíamos pensar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que se produce un efecto rebote, que seguro que muchas personas que nos están oyendo se sienten identificados con esto, ¿no? Aumenta la lucha y justo se produce el efecto contrario. Yo quiero dejar de preocuparme, establezco ese conflicto con mi mente en el que le digo no pienses, no tengas esto y empiezo a sentirme peor. Claro, como decíamos antes, se trata muchas veces de pensamientos que son intrusivos y nosotros ya hemos hablado, Rubén, muchas veces que no podemos tener el poder sobre aquello que queremos pensar o lo que no. Y a nuestra mente, pues como siempre decimos, solo falta que le digamos no pienses en algo para pensarlo. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuanto más pensamientos, ¿no? Porque como vemos, pues hemos entrado en este conflicto, ¿no? El que cuando nos lo queremos quitar están aumentando, aumentan los pensamientos y más fuertes se hacen las emociones, más fuertes y más desagradables también. ¿Qué pasa entonces? Las emociones también crecen y por lo tanto más pensamientos vuelven a venir. Y claro, según todo esto crece, nosotros nos vamos haciendo más chiquititos, ¿no? Vamos perdiendo esta sensación de autonomía, vamos sintiendo ese miedo, ¿no? Que aquí se produce algo muy, muy característico, que es las personas empezamos a temer a nuestra mente, empezamos a tener ese sentimiento de incontrolabilidad, pensar que nada de esto es controlable y que nuestra mente parece que nos está haciendo bullying constante, ¿no? Y empezamos a asustarnos. Y hay muchas veces que pensamos, oye, esto se pasará. Esto el tiempo, Rubén, nos lo va a quitar, esto será una época, pero hay personas que descubren que se quedan enganchados más tiempo de lo que piensan y empiezan a tener, bueno, pues un conflicto psicológico porque no pueden eliminar este proceso de rumiación. Para terminar, te preguntaría, ¿por qué crees que debemos ponernos manos a la obra, que debemos intervenir en esto? ¿Por qué crees que tenemos bueno, que ponernos un poco más serios con esto de la rumiación? Y quizá la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué consecuencias tiene para nosotros esto de rumiar? Bueno, pues mira, Cristina, yo creo que las personas que tienen este estilo de pensamiento rumiante, bueno, pues tienen un sentimiento que es muy ambivalente. Por un lado, están sintiendo la necesidad de pensar porque tienen que solucionar o intentan solucionar eso que les está quejando. Pero por otro, Cristina, tienen esa necesidad a su vez también de dejar de pensar. El Ujú. resultado, como ves, que son dos fuerzas contrapuestas, es enormemente agotador. Y al final, no dejamos de rumiar, acabamos muy cansados y además con un considerable desgaste mental. Por otro lado, también tenemos que decir que este estilo rumiante de pensamiento está fomentando con mucho los pensamientos negativos. Si nos pasamos gran parte de nuestro tiempo dándole precisamente vuelta a estos pensamientos, estamos generando también a su vez otros pensamientos negativos sobre los que estamos girando. Termina, yo te diría, siendo casi un estilo de pensamiento, esto de la rumiación. Ujú. Claro, yo creo que otra de las consecuencias que ocurre, Rubén, es que al final las rumiaciones no están persiguiendo la solución de un problema, porque pensar de forma negativa no nos ayuda a buscar soluciones, ¿no? No podemos decir que es que al final, bueno, pues este bucle en que hemos entrado nos está dando beneficios, sino que nos está incrementando un grado de malestar y al final nos aleja de cualquier solución posible, porque es muy difícil encontrar soluciones cuando estamos en ese grado de negatividad y con ese tipo de emociones, ¿no? Perdemos un poco esa neutralidad que nos permite poder elegir un camino u otro. Así que vamos a ver que una de las grandes consecuencias es que vamos a perder muchas veces la objetividad y para poder tomar ese tipo de decisiones porque estamos inundados de esas emociones negativas. Así que esto de que nos sirve para solucionar problemas nos lo tenemos que quitar un poco de la cabeza. Por otra parte, bueno, pues también lo que nos propicia es que distorsionemos la percepción real de las cosas. Porque en nuestra vida siguen pasando cosas, aparte de esas problemáticas que nos están haciendo rumiar constantemente. Y claro, es tanto el tiempo que empleamos en darle vueltas a esa cuestión o a ese tipo de cuestiones
que al final lo que acaba pasando es que acabamos tiñendo de negro todo lo demás. De manera que otros aspectos de nuestra vida también empezamos a verlos de manera negativa, ¿no? Yo creo que quizá sea un proceso más común de lo que pensamos y que si todos analizamos, quizá hayamos pasado por eso alguna vez. Cuando nos empeñamos en que algo, ¿no? Y visualizamos algo y eso nos produce emociones negativas, efectivamente, cuando vamos a dedicarnos a otras parcelas de nuestra vida, pues también, Rubén, nos damos cuenta que nos cuesta mucho verlo con neutralidad y que parece que todo se está empañando. Y por último, además, yo te diría, Cristina, todo este rumiar, todo este pensamiento rumiante, eh, muchas veces lo que nos está impidiendo es el desarrollo de una vida satisfactoria. ¿Por qué? Porque casi no tenemos tiempo para desarrollarla, porque constantemente estamos preocupados por algo y, como decimos, pues no nos podemos ocupar en general de las cosas. Además, esto termina acarreando, como hemos dicho, un estilo de pensamiento y genera determinados problemas en nuestra salud. Sobre todo, Cristina, yo te diría en la salud emocional. Ujú. Pues Rubén, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Gracias a todos por habernos visto. Esperamos que también podemos haber aportado, bueno, pues un poco de luz a todo esto, ¿no? Porque muchas veces no entendemos por qué entramos en estos procesos y yo creo que es importante que podamos tener información y que nos demos cuenta y entendamos y podamos sentirnos identificados con determinados términos y no nos sintamos tan perdidos y tan solos. Así que, bueno, como siempre os decimos, si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna consulta, ya sabéis que podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no os olvidéis, tenemos nuestra app, ya sabéis, en esa app que tenemos pues todo lo que podéis tener alcance, todo lo que necesitáis sobre la ansiedad. Tenemos podcast, tenemos también los vídeos explicativos, tenemos también dos blogs, de hecho tenemos también los podcasts, es decir, nuestra radio que está dedicado de la teoría de la mente precisamente al Internet, o sea, perdona, a los problemas de ansiedad. Y por último, también sabéis que podéis conectar con otros usuarios que también tienen problemas parecidos a los vuestros. Así que bueno, esperamos que los descarguéis. Lo podéis descargar, ya sabéis, poniendo la teoría de la mente en Google o en iOS, en Google Play o en iOS, y a partir de ahí, bueno, os la descarguéis porque además es gratuita. Así que bueno, sin más, yo creo que dejamos el programa por hoy y bueno, nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.